Prólogo. En mi doble condición de boyacense y amante de la palabra, el crítico literario Fernando Chelier me ha concedido el honor de ver en un mismo trono a los poetas chiquinquireños Julio Flores y Carlos Martín, al sogamoseño filósofo, sociólogo, humanista, educador y más, Rafael Gutiérrez Girardot, y al tunjano periodista y novelista Plinio Puleyo Mendoza. Ellos, unidos a una pléyade de escritores que habitaron o, mejor aún, nacieron y se formaron en el departamento de Boyacá, son la imagen de un departamento, que por largos años ha estado a la vanguardia del arte de la palabra dispuesta para la creación, la ensoñación, la rebeldía, la crítica y la interacción. La plurisignificatividad del mundo netamente humano que la historia cuenta, nos asombra y atrapa en la pluma de estos representantes de épocas que encarnan las sinuosidades del mundo y del hombre. El neoclasicismo les enseñó a descubrir en la sencillez la belleza y la armonía, así como a entender con el romanticismo que amor rima con dolor. En fin, cada momento del arte palabra hizo morada en el alma de sus contemporáneos que supieron beber de su sangre. El gran poeta Julio Flores, que en 2023 cumple 100 años de su partida, asumió con dignidad los avatares de su tiempo, guerras fratricidas, crisis económicas, las juveniles rebeldías contra alguna doctrina o condición política imperante, unidas a las tendencias ideológicas o artísticas como el romanticismo heredado tardíamente en Colombia, de la Revolución Francesa caracterizada por sufrimiento, lucha y esperanza. En Mis flores negras, la semiótica puede explicar que hay oscuridad, abandono, pérdida dolorosa, pero nunca desesperación ni muerte. En términos aromáticos y esotéricos, hay un tufillo de recuperación, una posible resurrección cuando le pide a su amada que guarde este triste, débil manojo, porque no está muerto, que te ofrezco de aquellas flores sombrías, no se ofrece lo que está perdido, sombrío es escaso de luz, que es vida, guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis hondas melancolías. El poeta posvanguardista Carlos Martín es otra época, otro pensar, decir y actuar. El amor es la fuente de la vida eterna y el camino a la felicidad, pretenden decir él y los demás cofundadores del movimiento poético colombiano, Piedra y Cielo, como Jorge Rojas, Eduardo Carranza, Darío Samper, entre los más conocidos. Su lema de hablar con el corazón y no con la razón, era una insolencia contra el parnasianismo imperante en Colombia, que rechazaba el romanticismo, en pro del arte por el arte, en voces como la de Guillermo León Valencia que, según sus críticos, hacía poemas con cinceles de neuronas. Carlos Martín y sus coequiperos, inspirados en Juan Ramón Jiménez, Vicente Huidobro y Pablo Neruda, expresaban sensibilidad, emotividad con renovado lirismo y con visión política y social, privilegiando la forma y la metáfora. El acertado título, Poética del Pensamiento, el arte de poetizar la filosofía, escogido por el maestro Fernando Chelier, para referirse al erudito y a la vez ensayista, filósofo, humanista, sociólogo Rafael Gutiérrez Girardot, describe la polimatía de sus más gratos intereses expresados en ensayos de temas literarios, con visión filosófica. El punto de mira es el poemario, Soledades y Soledades, Galerías y otros poemas, del poeta Antonio Machado. Mientras Gutiérrez Girardot pone la lupa en los rasgos filosóficos, Fernando Chelier observa la estética de la obra, lo cual enriquece, pero no cierra la comprensión de los sentidos de la obra machadiana. Sin ser lingüista del discurso, Machado entendía que lenguaje, hombre y mundo se complementan, en un triángulo equilátero e isógono como cuando dice, nuestro mundo externo pierde en solidez, y acaba por disipársenos cuando llegamos a creer, que no existe por sí, sino por nosotros. Pero sí, convencidos de la íntima realidad, miramos adentro, entonces todo nos parece venir de fuera, y es nuestro mundo interior, nosotros mismos, lo que se desvanece. Hombre, lenguaje y mundo están mediados por el tiempo, no tanto el de la emisión del discurso que siempre es presente y lineal, sino por el tiempo histórico pleno de suspiros y risas, colores y notas, Becker, que los construyen y reconstruyen simultáneamente. Reflexiones de este tenor en torno del poema estética, filosófica y lingüísticamente elaborados son las que atrapan a pensadores como Rafael Gutiérrez Girardot. Tras bambalinas nos topamos con el magistral director de una ópera magna, el periodista, novelista Plinio Puleyo Mendoza. Él es habitante de otra historia de Colombia. Si Julio Flores padeció las guerras civiles en medio de dificultades económicas, paliadas a la sombra del romanticismo, Plinio Puleyo vivió la violencia política, sin afugias económicas, envuelto por un amplio movimiento contemporáneo que le enseñó a no defender, a ultranza, nacionalismos, autoritarismos, postulados o ideas políticas sin pleno convencimiento de lo conveniente para las partes en conflicto. Su amistad con él antes de ser el cura Camilo, no lo obligó a seguir su revolucionario camino. Probado en la fidelidad a los amigos, contribuyó, como el que más, a destacar las calidades artísticas de su amigo Gabriel García Márquez.
Las novelas, ensayos y columnas periodísticas ya reconocidas de Plinio Apuleyo Mendoza, merecen un espacio visible en el reparto de personajes de la historia político-literaria de Colombia. Gracias, maestro Fernando Chelie, por el homenaje a quienes nos han representado con bandera en alto y nos hacen sentir que el departamento de Boyacá no solo es la cuna de la libertad nacional, sino faro que orienta y atrae a los caminantes de la palabra. Miguel Ángel Ávila Bayona. Subdirector de la Academia Boyacense de la Lengua. Tunja, diciembre de 2023. Julio Flores. A la sombra del paraíso, el tango y la literatura. Análisis literario del poema Mis Flores Negras, de Julio Flores. Por Fernando Chelie. En el mes de julio del año 2017, gracias a haber ganado el concurso nacional de ensayos convocado por LIT, Asociación de Literatura, con un trabajo sobre la cuentística de Gabriel García Márquez, tuve el gusto de conocer, en el municipio de Uciacurí, la casa donde pasó sus últimos días el poeta Julio Flores. Apenas 2 meses después de ese acontecimiento, en septiembre de 2017, la fortuna quiso llevarme a la capital del departamento de Boyacá, al municipio colombiano de Chiquinquirá, lugar donde vio la luz por vez primera el autor de Mis Flores Negras. Allí llegué al 38º Encuentro Internacional de Escritores, invitado por el escritor Raúl Ospina Ospina, director de la Fundación Cultural Getón Ferro. Estos acontecimientos fortuitos despertaron mi interés por el poeta romántico. De inmediato percibí en sus letras una fuerte impronta beckeriana, lo que terminó de atraparme, ya que para mí la figura de Gustavo Adolfo Bécquer ha sido fundamental dentro de la historia de la poesía romántica, como lo he hecho saber en el libro Cadencias que el aire dilata en la sombra, título, a propósito, que retoma un verso de la conocidísima Rima 1 del poeta sevillano. Mucho tiempo antes de sucedido los acontecimientos referidos en el párrafo anterior, y sin saberlo, yo había tenido ocasión de entrar en contacto con la poesía de Julio Flores a través de la voz del gran Carlos Gardel. Fue la musicalización del poema Mis Flores Negras, en ese momento para mí una canción más del mago, lo primero que disfruté del poeta nacido en Chiquinquirá. En honor a eso, y al recuerdo de mi abuelo Jorge Eusebio Pujolar, quien hizo con su ejemplo que yo admirase la obra de Gardel, analizaré literariamente justamente ese texto, Mis Flores Negras. Y lo analizaré siguiendo el criterio utilizado en el libro Cadencias que el aire dilata en la sombra, donde estudié, como ya referí, la poesía del más claro referente de Julio Flores, el poeta de las rimas y las leyendas, el gran Gustavo Adolfo Bécquer. Mis flores negras. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de sueños y de ilusiones brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces cual los helechos, en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, son tus pérfidas frases y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrasadores en pétalos tornados, negros y fríos. Ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presan mis brazos te adormecías, mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches ocultos en esta alma que ya no alegras, son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos, mis flores negras. Guarda, pues, este triste, débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías, guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis hondas melancolías. La versión que he transcrito es la original de Julio Flores, de 1903, digo esto, porque como referí al principio, yo conocí este texto en la voz de Carlos Gardel, y allí el zorzal hace algunas variaciones al poema original de Julio Flores para ponerlo al servicio de la canción. Incluso, hay dos versiones gardelianas, una de 1922 y otra, la más difundida, de 1933. Aclarado esto, que es algo muy importante, al menos para mi experiencia con el texto, trabajaré de aquí en más con el poema original de Flores, que si bien miramos se diferencia muy poco de las versiones gardelianas. Se trata de un poema que expresa sentimientos de nostalgia, dolor y melancolía, relacionados con un amor perdido. En él se describe como las flores negras son el recuerdo de momentos pasados de intimidad y felicidad que ya no existen. También se mencionan las penas, reproches y desdenes, que se guardan en el interior, simbolizados por estas flores oscuras. El yo lírico ofrece estas flores a alguien como un gesto simbólico de compartir su dolor y tristeza. Es un poema con una atmósfera nostálgica, que evoca los sentimientos de pérdida y desesperanza en el amor. Podríamos decir que el tema principal del poema es la nostalgia y el dolor causados por un amor que ya no existe. En cuanto a la estructura interna, el poema consta de 6 estrofas de versos dodecasílabos, es decir, con 12 sílabas métricas en cada verso.
La rima es consonante y sigue un patrón fijo en cada estrofa, A, B, A, B. La métrica regular y la rima contribuyen a crear un ritmo armónico que resalta la melancolía de las palabras. Primera estrofa. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, y en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvos de ensueños y de ilusiones brotan entumecidas mis flores negras. Esta primera estrofa establece la atmósfera y el tono del poema, y presenta algunos de los elementos simbólicos que serán desarrollados a lo largo de la obra. Como vemos, el poema comienza con una alusión directa al tú, a la destinataria, invitándola a escuchar. La expresión, ruinas de mis pasiones, sugiere que la voz lírica ha experimentado una pérdida profunda en su vida amorosa, algo que alguna vez fue hermoso, pero que ahora está en decadencia. Su alma solía ser alegre por la presencia de ese tú, pero ahora, con su ausencia, ha perdido la alegría, donde antes había felicidad, ahora hay tristeza y vacío. La imagen de polvos de ensueños y de ilusiones, sugiere que esas aspiraciones y sueños se han desvanecido. El uso de polvos evoca la idea de algo desgastado, disperso, como si el paso del tiempo hubiera erosionado esos sueños. Entre esos polvos, es que yacen entumecidas mis flores negras. La metáfora de las flores negras es fundamental en el poema. Estas flores negras representan el dolor y la tristeza que el yo lírico lleva consigo. El término entumecidas muestra cómo estos sentimientos han perdido su vitalidad, están adormecidos, pero aún están presentes, lo que refuerza la idea de que son recuerdos de un amor pasado. Esta primera estrofa establece el tono melancólico y triste del poema, presenta la pérdida de un amor y la carga emocional que la voz lírica experimenta. Las imágenes de ruinas, polvos de ensueños y flores negras pintan un cuadro vívido de la desolación y la nostalgia que impregnan la obra. Segunda estrofa. Ellas son mis dolores, capullos hechos, los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces, cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Esta estrofa continúa desarrollando las imágenes y los sentimientos establecidos en la estrofa anterior, profundizando en la relación entre el dolor y las flores negras. Las flores negras ahora son descritas como capullos hechos, lo que sugiere que han crecido y madurado como símbolos del dolor. La elección de la palabra dolores enfatiza la relación entre las flores y el sufrimiento emocional. La intensidad del dolor es destacada, mostrando que este dolor afecta profundamente al yo lírico. El uso de entrañas evoca una imagen visceral y emocional, sugiriendo que el sufrimiento es parte fundamental de su ser. La imagen de las raíces de las flores negras, comparándolas con los helechos que crecen en húmedas grietas de las montañas, por un lado, muestra la persistencia en la dificultad, pero también representa la forma en cómo el dolor se ha arraigado en la voz lírica, similar a como los helechos lo hacen en las montañas. La frase, húmedas grietas, sugiere un lugar oscuro y aislado, donde las flores negras crecen. Este último verso de la estrofa refuerza la idea de que el dolor se ha enraizado en el poeta y se ha vuelto parte de su experiencia vital. En conjunto, es una estrofa que explora la relación entre el dolor emocional del yo lírico y las flores negras. Las imágenes de los capullos hechos, las raíces y la comparación con los helechos aportan una riqueza simbólica al poema, mostrando cómo el sufrimiento se ha convertido en una parte profunda e inseparable del yo. Tercera estrofa. Ellas son tus desdenes y tus rigores, son tus pérfidas frases y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrasadores en pétalos tornados, negros y fríos. Esta estrofa se centra en la relación entre las flores negras y las acciones, palabras y actitudes de la enamorada de la voz lírica, o sea, de la destinataria de la expresión poética. A través de una serie de contrastes y simbolismos, el yo expresa cómo estas flores negras representan tanto la intensidad pasada del amor como el dolor resultante de las acciones de la destinataria. La estrofa comienza identificando las flores negras como manifestaciones de los desdenes y rigores de la mujer. Estos términos sugieren un trato frío, rechazo o incluso crueldad por parte de ella. Las flores se convierten en símbolos de esas acciones negativas, lo que refuerza el tema de la pérdida y el sufrimiento. El yo lírico describe cómo las flores negras también simbolizan las palabras engañosas y las acciones evasivas de la destinataria, son tus pérfidas frases y tus desvíos. Por su parte, los besos vibrantes y abrasadores, apasionados, no dejan de ser otro componente de esas flores negras, esos besos del pasado. Ahora son pétalos tornados, negros y fríos, lo que sugiere que, a pesar de la pasión inicial, se han vuelto oscuros y distantes. Esta es una estrofa que amplía el simbolismo de las flores negras, que ahora representan las acciones y actitudes de la destinataria. A través de esta descripción, el yo lírico enfatiza cómo el amor pasional y los desencuentros han contribuido al dolor y la tristeza que ahora siente.
La mezcla de pasión y desesperanza en esta estrofa añade profundidad a la exploración de las emociones en el poema. Cuarta estrofa. Ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías, mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Las flores negras se presentan aquí como símbolos del recuerdo, son la manifestación tangible de los momentos pasados de intimidad y felicidad compartida. La elección de la palabra recuerdo resalta la nostalgia y la permanencia de esos momentos en la mente del poeta. La voz lírica recuerda cómo su amada solía reposar en sus brazos, un gesto íntimo y protector que ahora parece estar fuera de su alcance. El refugio y la tranquilidad que la mujer encontraba en los brazos de él, hacía que ella se adormeciera. En cambio, la actitud del poeta se contrasta con la de su enamorada, porque mientras ella estaba presente y se sentía protegida, él anhelaba algo más. La palabra suspiraba indica un deseo intenso, tal vez de un amor aún más profundo o de momentos de felicidad que nunca fueron completamente alcanzados. El último verso de esta estrofa es realmente conmovedor. La voz poética anhelaba las auroras en los ojos de su enamorada, que podrían representar la esperanza, la luminosidad y la belleza. Sin embargo, estas auroras no eran para él, lo que sugiere una sensación de no correspondencia o de que esas luces de esperanza nunca se manifestaron plenamente en la relación. Esta es una estrofa que profundiza en la dualidad de sentimientos que experimenta el poeta, la nostalgia por los momentos compartidos y el anhelo de algo más, contrastados con la sensación de que las auroras eran inalcanzables. Esta es una estrofa que agrega capas de complejidad emocional a la obra, estableciendo un conflicto interno en el poeta y enfatizando la pérdida y la distancia entre él y su enamorada. Quinta estrofa. Ellas son mis gemidos y mis reproches ocultos en esta alma que ya no alegras, son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos, mis flores negras. Esta estrofa se enfoca en las flores negras como representantes de los sentimientos más profundos y oscuros del poeta, así como en su relación con la ausencia de su amada en su vida. Es una estrofa que transmite la tristeza y el aislamiento que siente el poeta. Las flores negras se identifican ahora como manifestaciones de los gemidos y reproches del poeta. Los gemidos pueden representar sufrimiento silencioso y dolor no expresado, mientras que los reproches indican sentimientos de descontento o desaprobación hacia la destinataria. Las flores, en este contexto, sirven como símbolos de estos sentimientos oscuros y cargados de emoción. El poeta lamenta la pérdida de la alegría que solía sentir debido a su enamorada. Ahora, la presencia de la mujer ya no alegra su alma, lo que refuerza el tema central de la tristeza y el distanciamiento emocional. Esos gemidos y reproches están escondidos en el interior del poeta, están ocultos, lo que añade un elemento de conflicto interno. La estrofa continúa estableciendo el simbolismo de las flores negras, ahora comparando su oscuridad con las noches de los gélidos polos. Esta imagen evoca un escenario desolado y frío, y sugiere que las flores negras representan la falta de luz, calor y esperanza en la vida del poeta. Concluye reafirmando la oscuridad de las flores negras y su asociación con los polos fríos y distantes. El término mis flores negras subraya la conexión personal y emocional del poeta con estas flores, como si fueran un reflejo tangible de su sufrimiento. En resumen, esta quinta estrofa utiliza el simbolismo de las flores negras para representar los sentimientos profundos y oscuros de la voz lírica, así como su relación con la destinataria. El tono melancólico y las imágenes poéticas añaden intensidad a la expresión del sufrimiento y la ausencia de alegría en la vida del poeta. Sexta estrofa. Guarda, pues, este triste, débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías, guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis hondas melancolías. Esta estrofa comprende la conclusión del poema, donde el poeta le pide a su enamorada que guarde un triste, débil manojo de las flores sombrías. Son versos que cierran el poema con una reflexión sobre el significado de las flores negras y su relación con la melancolía del poeta. La voz lírica se dirige directamente a su enamorada, pidiéndole que conserve este conjunto de flores que simbolizan su tristeza. La palabra triste refuerza el tono melancólico y doloroso del poema, mientras que débil sugiere la fragilidad de los sentimientos que está compartiendo. La referencia a las flores como sombrías reitera su carácter oscuro y triste, lo que subraya la carga emocional que estas flores representan en la vida del poeta. A través de esta acción de ofrecer es que el poeta busca compartir su dolor. A su vez, de alguna manera, tranquiliza a la destinataria, diciéndole que no tiene que temer guardar este despojo de su jardín de melancolías. El término despojo sugiere algo que ha sido quitado o tomado. En este caso, el poeta comparte un fragmento de su dolor y tristeza, algo que ya no desea retener completamente.
La estrofa concluye con una alusión al jardín de mis hondas melancolías, una imagen poética que encapsula la profunda tristeza de la voz lírica. La palabra ondas sugiere que esta melancolía es profunda y arraigada en su ser. El poeta ha extraído este despojo de ese jardín interior y lo ofrece a la destinataria, esa mujer ausente, la única responsable de su triste y melancólico sentir. Carlos Martín. Huellas literarias más allá de las fronteras. Premio Nacional de Ensayo Literario 2019. Un acercamiento personal a la vida y a la obra del poeta Carlos Martín. Por Fernando Chelie. La primera referencia que tuve del poeta Carlos Martín fue en la obra Vivir para contarla, Las Memorias, lamentablemente inconclusas, de Gabriel García Márquez, publicadas en 2002. Allí el premio Nobel colombiano se refiere a la importancia que tuvo Martín en la consolidación de su vocación de escritor. Nos cuenta que, en el año 1944, Martín ingresó como rector del Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá donde él estudiaba. El tono confesional, claro y ameno de las memorias garciamarquianas, llevó a que me hiciera una imagen bastante clara del poeta, que más que poeta, declara García Márquez, parecía un abogado por su formalidad en el vestir. Lo imaginé caminando, con su bigote esmeradísimamente recortado y su frente despejada, por los pasillos de aquella institución. Contagiando a esos muchachos llenos de sueños literarios, recomendándoles la lectura de Flaubert, de Dumas, de Thomas Mann. Hablándoles, entre otros muchos temas, de los modernistas americanos y de la importancia de la figura de Rubén Darío para la poesía de nuestro continente y de nuestra lengua. Lo cierto es que, más allá de su importantísima obra, a la que me referiré más adelante, con su ejemplo, Carlos Martín posibilitó que aquel muchachito flaco y desalineado, que luego llegaría a la cumbre de la literatura mundial, escribiera su primer reportaje y publicara su primera creación literaria con el seudónimo de Javier Garcés, un poema titulado Canción. Luego de ese primer contacto con la figura de Carlos Martín, he descubierto que son muy curiosos los elementos fortuitos que me vinculan a su vida y también a su obra. En Chiquinquirá, lugar donde nació en 1914, conocí al escritor Raúl Ospina quien, como director de la Fundación Cultural Getón Ferro, en el año 2008, apenas unos meses antes de que Martín muriera, le rindió un homenaje, con el descubrimiento de un busto en el parque que lleva el nombre de otro gran poeta chiquinquireño, Julio Flores. Y esto también es muy significativo para mí, en este hilo de coincidencias literarias, ya que yo tuve el gusto de conocer, en el municipio de Uciacurí, la casa donde pasó sus últimos días Julio Flores, gracias a haber ganado un concurso nacional de ensayos que me llevó hasta allí, un concurso convocado por LIT, Asociación de Literatura, la misma asociación que hoy me convoca a escribir sobre Carlos Martín. Y ya para salir de este tejido misterioso, les dejo una última perlita. ¿Saben cuál fue el ensayo con el que gané esa convocatoria? Uno sobre la vida y la obra de Gabriel García Márquez, con lo que parece que la serpiente se termina mordiendo la cola. Hay otros elementos que me acercan, o mejor, creo que me emparentan, con lo que fue la vida de este poeta. Al igual que él, soy un docente de literatura que ha ejercido en su país y también en un país extranjero. Martín concretamente lo hizo a partir de 1961, en Holanda, donde ganó por concurso la Cátedra de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Utrecht, incluso fue nominado como profesor vitalicio, gracias a un decreto firmado por la reina Juliana. Al igual que él, he escrito no solo poesía sino también crítica literaria, disciplina que he tenido la posibilidad de difundir no solo a través de los libros sino también desde un programa literario en una radio universitaria extranjera, como lo hizo el poeta Carlos Martín durante 15 años en la radio Nederland. También soy académico de la lengua, como en su día lo fue Martín, que fue miembro no solo de la Academia de la Lengua en Colombia sino también en Venezuela, país que lo condecoró con la medalla Lucila Palacios. Finalmente, al igual que el gran poeta, he tenido la dicha de haber recibido algunos premios. Recordemos que Martín obtuvo numerosos galardones, tanto por su obra poética como también ensayística. Allí están los premios que obtuvo con motivo de los 300 años de la muerte de Lope de Vega y del centenario de Bécquer, el premio de poesía Aurelio Arturo, entre otros. Pero entre los tantos elementos que me diferencian de Carlos Martín es que yo, hasta el momento, no he dirigido ninguna revista literaria, como si lo hizo el poeta boyacense, que estuvo al frente de Altiplano y también de la revista Sábado. Tampoco soy abogado, porque Carlos Martín no solo parecía un abogado, como nos contó García Márquez, sino que lo fue del Ministerio de Educación y también de la compañía CEL. Pero bueno, la idea de este ensayo no es hablar de mí, simplemente me pareció importante mostrar los paralelismos de mi vida con la del poeta chiquinquireño, de manera que la referencia a lo anecdótico de mi persona sirviera para contar parte de su biografía de forma novedosa.
De aquí en más me centraré únicamente en el poeta Carlos Martín, de quien, además de los méritos referidos, hay testimonios de que tenía un espíritu festivo y un trato exquisito con las personas, como parece desprenderse de las palabras del también abogado y catedrático de origen caldense, Otto Morales Benítez. Como persona era un hombre muy grato, tenía un humor suave y fino. Nunca incomodaba a la gente ni se refería con malos términos, sino que era viendo el lado amable de la vida. Esa actitud positiva del poeta fue la que le dio un aire fresco al grupo literario Piedra y Cielo, del cual fue su miembro más joven, aunque se cuenta que, paradójicamente, los demás integrantes del grupo le decían el viejo, quizá por su formalidad en el vestir. Entre los poetas más destacados de ese movimiento lírico bautizado de esa manera por el crítico literario Juan Lozano, por la cercanía estética que encontraba entre los miembros del grupo con la poesía de Juan Ramón Jiménez, autor del libro Piedra y Cielo, se encontraban Eduardo Carranza, Arturo Camacho Ramírez, Jorge Rojas, Antonio Llanos, Tomás Vargas Osorio, Gerardo Valencia, Darío Samper y Aurelio Arturo. Se trató de un grupo que tuvo su presencia literaria dentro de las letras colombianas, fundamentalmente, entre las décadas del 30 y del 40. El poeta Carlos Martín, como señalé, fue el más joven del grupo y también el último en dejar este mundo. Su obra poética está compuesta por los siguientes libros: Territorio Amoroso, 1939, Travesía Terrestre, 1943, Es la Hora, 1973, Epitafio de Piedra y Cielo y otros poemas, 1984, El Sonido del Hombre, 1986, Hacia el Último Asombro, 1991, Perdurable Fulgor, 1992, Habitante de Nuevo y Viejo Mundo, 1995, y la obra donde reúne su poesía, Vida en Amor y Poesía, 1995. Su obra crítica está integrada por La Sombra de los Días, 1952, Piedra y Cielo en la Poesía Hispanoamericana, 1962, América en Rubén Darío, 1972, Hispanoamérica, Mito y Surrealismo, 1986, Tomás Vargas Osorio, 1990, Otto Morales Benítez, 1995. En 1993 publicó la traducción, con un prólogo incluido, del Cementerio Marino, la gran obra del poeta francés, Paul Valéry. Sobre Es la Hora, 1973, dijo, el poeta, traductor y ensayista ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, se encuentran los de inspiración americana, en los que hay versos claves que contienen la verdad de nuestro continente, en sus más claros atributos, el viento universal, el hemisferio abierto sin color ni fronteras, la sed de libertad. Mientras que Vicente Gervasi, uno de los más destacados poetas venezolanos del siglo XX, dijo de la poesía del piedracielista, la poesía de Carlos Martín parte de lo humano y los elementos reales que emplea completan mágicamente los irreales, hundiéndose así en los ámbitos del misterio y del milagro. Logra la corporeidad de lo incorpóreo. Sangre, ojeras, amor, lo humano, son los tallos alimentando la corola, el color, la medida, el perfume, la creación. Estos elementos resuelven finalmente su mundo erótico. Ellos podrían constituir un peligro en una imaginación pobre, pero en Carlos Martín sirven de impulso y lo colocan en una profunda corriente cósmica, lo elevan y lo hacen tocar las diferentes zonas del misterio. Este poeta que sigue las más nuevas corrientes poéticas oye la voz del subconsciente y en su voluntad creadora, logra darle los más sorprendentes toques y matices. Carlos Martín fue un gran lector, un estudioso profundo de la literatura, cuya obra está influenciada por múltiples escritores de diferentes épocas. Dentro de los europeos, por nombrar solo algunos, fue un gran admirador de los poetas españoles de la generación del 27, de los franceses Paul Valéry y Paul Eluard y también del checo Rainer María Rilke. Dentro de los poetas latinoamericanos admiró mucho a los chilenos, a Vicente Huidobro y su creacionismo y a los dos grandes Pablos, Roque y a Neruda. Para cerrar el ensayo, me gustaría despedirme recomendando la lectura de algunos poemas escogidos del gran poeta boyacense. Dentro de estos textos, que los podrán leer al final de este estudio, comenzaré por Biografía, un poema fundamental dentro de su obra, donde la voz poética recorre líricamente algunos momentos de la existencia. Es un texto que de alguna manera funciona como una poética, porque resume las características fundamentales de la concepción de la poesía que tuvo Martín a lo largo de toda su carrera como poeta. El segundo poema que enumero es Voces de la Noche y lo ubico en un segundo lugar porque de alguna manera está relacionado con el primero. Se trata de un texto profundamente existencial, donde están presentes algunos de los temas fundamentales que se encuentran regados a lo largo de su obra como, por ejemplo, la soledad, el misterio de la vida y la ternura. Continúo la recomendación poética con 3 sonetos que me gustan muchísimo. El primero, Breve Historia, es un texto de profunda estirpe quevediana,
le sigue armando inútilmente las palabras un poema con toda la levedad y ensoñación de Gustavo Adolfo Bécquer, y el tercero, La voz sobre el olvido, es un texto marcado por la ausencia o, si se quiere, por el dolor que genera la ausencia, otra temática también muy importante dentro de la obra del poeta. El quinto texto seleccionado es, para mí, el mejor poema de Carlos Martín, se titula Otoño. Se trata de un texto profundo, reflexivo y a su vez entusiasta, donde la grandeza del amor, otro tema fundamental, se sobrepone a la angustia, a las pequeñas muertes cotidianas. Palabras más o palabras menos, el poeta parece querer decirnos en este bello texto, que solo el amor basta para vivir, para ser felices. Cierro esta serie de poemas recomendados, justamente, con un poema de conclusión, el que lleva por título Última lección, donde con su voz clara y transparente, el poeta reflexiona ante el inminente final. Rafael Gutiérrez Girardot. Poética del pensamiento, el arte de poetizar la filosofía. Una respuesta desde la crítica literaria, al estudio. Lírica y filosofía en Antonio Machado, de Rafael Gutiérrez Girardot. Por Fernando Chelier. Me une a la figura del escritor boyacense Rafael Gutiérrez Girardot la pasión por la creación de ensayos de temas literarios. Comparto también con él el interés por algunos autores, sobre los cuales han corrido ríos de tinta por parte de la crítica especializada, como es el caso, por ejemplo, de Antonio Machado. Esto para mí no es ningún impedimento, porque yo cuento con la certeza, con respecto a mi trabajo crítico, de ofrecer siempre a los lectores un abordaje literario estrictamente personal e irrepetible. Lo mismo se podría decir de la obra crítica de Rafael Gutiérrez Girardot, más inclinada a la filosofía que la mía, con una intención si se quiere más pedagógica, pero marcada, indiscutiblemente, con un sello personal que es intransferible. Yo suelo realizar una crítica textual, un comentario interpretativo y valorativo de las obras a partir del análisis literario de los propios textos. Por supuesto que me sirvo, siempre que sea necesario, de disciplinas como la psicología, la sociología o la historia, pero mi forma preferida de abordar una obra pasa, fundamentalmente, por la parte estética. Rafael Gutiérrez Girardot, en cambio, es un crítico literario que utiliza como herramienta fundamental el abordaje filosófico de los textos, y estos siempre se abren a diferentes lecturas que amplían, que enriquecen considerablemente el objeto de estudio. Luego de leer el ensayo Lírica y Filosofía en Antonio Machado, de Rafael Gutiérrez Girardot, se me ocurrió que sería muy interesante establecer una especie de diálogo, donde yo, desde la crítica literaria, pudiera responder a algunas ideas fundamentales desarrolladas allí por el autor nacido en Sogamoso. Y esto es lo que haré, llevado de mi pasión por la poesía machadiana, iré comentando, complementando, creando a partir de lo creado por Gutiérrez Girardot. Una especie de crítica de la crítica, podríamos decir. En el ensayo referido, un texto perteneciente al libro Antonio Machado Hoy, 1989, publicado por la institución cultural francesa Casa de Velázquez, Rafael Gutiérrez Girardot, se detiene, fundamentalmente, en el pensamiento filosófico de Antonio Machado. Para eso comienza citando un fragmento del prólogo de la edición de 1917 de Campos de Castilla, 1912, que yo también citaré, porque evidentemente en el tercero de sus poemarios el gran poeta de la generación del 98, comienza una nueva etapa en su poesía. Somos víctimas, pensaba yo, de un doble espejismo. Si miramos afuera y procuramos penetrar en las cosas, nuestro mundo externo pierde en solidez, y acaba por disipársenos cuando llegamos a creer, que no existe por sí, sino por nosotros. Pero si, convencidos de la íntima realidad, miramos adentro, entonces todo nos parece venir de fuera, y es nuestro mundo interior, nosotros mismos, lo que se desvanece. ¿Qué hacer entonces? Tejer el hilo que nos dan, soñar nuestro sueño, vivir, solo así podremos obrar el milagro de la generación. Un hombre atento a sí mismo y procurando ocultarse, ahoga la única voz que podría escuchar, la suya, pero le aturden los ruidos extraños. Seremos, pues, meros espectadores del mundo. El fragmento anterior le sirve a Rafael Gutiérrez Girardot, para decir que los dos primeros poemarios de Machado, Soledades, 1903, y Soledades, Galerías y otros poemas, 1907, se caracterizaron por expresar la interioridad del poeta, lo que aparece en el fragmento como íntima realidad, mientras que, a partir de la publicación de Campos de Castilla, el poeta comenzará a crear poemas en los que el mundo exterior exista por sí mismo. En general estoy de acuerdo con las palabras de Gutiérrez Girardot. En Campos de Castilla, si nos detenemos, por ejemplo, en el estudio de la relación del poeta con el paisaje, veremos que éste se presenta de forma mucho más objetiva e independiente del yo lírico,
con respecto a los dos primeros poemarios, a la etapa modernista machadiana. En Campos de Castilla, aunque el paisaje exterior en algún momento se confunda con la interioridad del poeta, lo que encontramos es la expresión emotiva del yo frente a la naturaleza. Lo que no comparto de la visión de Gutiérrez Girardot es considerar a Campos de Castilla como una obra en la que se ha perdido la subjetividad del poeta, porque la visión de la realidad en este poemario, si bien es cierto, es mucho más objetiva que en los anteriores, nunca es independiente de la mirada emotiva del poeta. Basta detenernos en poemas como Orillas del Duero, por ejemplo, para darnos cuenta que lo que ha cambiado en Campos de Castilla son las temáticas, más que la visión interior del poeta. El móvil del estudio de Gutiérrez Girardot es filosófico y lo que intenta demostrar con su escrito es que, atrás de esa búsqueda interna o externa, subjetiva o objetiva de Machado, según el poemario en el que nos fijemos, se esconde el problema fundamental de la teoría del conocimiento, a saber, la relación entre el sujeto, en este caso el poeta, y el objeto del conocimiento. De manera que, siguiendo esta idea, podríamos calificar a los poemarios Soledades y Soledades, Galerías y otros poemas, como obras idealistas, en tanto intimistas, y al poemario Campos de Castilla, como una obra realista en tanto que concibe el mundo exterior como algo independiente del sujeto. Pero si bien miramos en el fragmento que ha servido como disparador de estos análisis, Machado no se inclinará por ninguna de las dos posturas filosóficas para la creación, sino que dice que hay que soñar nuestro sueño. Entiende que es en el sueño donde logrará realizarse el poeta. Es necesario que me refiera aquí al tema fundamental de la poesía de Antonio Machado, el tiempo, para vincularlo luego con el tema del sueño, porque no gratuitamente el poeta habla en el fragmento de soñar nuestro sueño. Para Antonio Machado la poesía es palabra en el tiempo, por esto es por lo que su yo lírico se introduce en el problema de la temporalidad y desde allí extrae la temática fundamental de su poesía. La suya es una poética meditativa, que reflexiona sobre el sentido de la existencia. Vivir es devorar tiempo, dirá su heterónimo Juan de Mairena. El poeta es consciente de la fugacidad del tiempo, y esto le genera angustia existencial. En la preocupación por, de alguna manera, recuperar el tiempo perdido, la memoria juega un papel importantísimo. Pero hay un modo fundamental dentro de la poesía de Antonio Machado para luchar contra el paso inexorable del tiempo, es el del sueño, más específicamente el de la ensoñación, el hecho de soñar despierto. Allí el yo lírico es capaz de inventar un pasado, lo que el propio Machado llamó el pasado apócrifo. Se trata de un pasado que en realidad no existió, que es una invención del poeta, pero que en el fondo resulta siendo el más auténtico, porque es justamente la posibilidad de soñar la que hace que el poeta sea libre y pueda expresar lo más auténtico de sí mismo. El paso del tiempo es algo que también afecta a la memoria, borra los recuerdos de lo vivido, por eso es por lo que es tan importante la creación del pasado apócrifo, porque es un pasado que está fuera del tiempo de los relojes. Lo esencial entonces, es lo soñado, no lo vivido, porque en ocasiones el individuo no logra protagonizar el tiempo. La memoria le sirve al poeta entonces, tanto para recordar como para evocar los sueños. Pero volvamos ahora a las palabras, quizás más conocidas, de Antonio Machado, esas que sostienen que la poesía es palabra en el tiempo, porque también en ella se detiene Rafael Gutiérrez Girardot. Él sostiene que la búsqueda de Machado pasa por tratar de captar la fluidez temporal sin petrificarla, y esto es algo que de por sí es bastante difícil, ya que el pensamiento y las percepciones no solo que son simultáneas, sino que fluyen, algo que no sucede con el lenguaje. Este es un inconveniente al cual se han enfrentado desde siempre los poetas, incluso algunos han creado obras significativas sobre el asunto. Ya me referiré a algunas de ellas, pero antes citaré a Ferdinand de Saussure quien, desde el terreno de la lingüística, teorizó sobre este tema de forma cristalina. Dice el lingüista suizo, en el capítulo 1 de su curso de Lingüística General, al referirse a la naturaleza del signo lingüístico, específicamente, a su segundo principio, el del carácter lineal del significante. El significante, por ser de naturaleza auditiva, se desarrolla solo en el tiempo y tiene los caracteres que toma del tiempo. A. Representa una extensión, y B. Esa extensión es mensurable en una sola dimensión, es una línea. Los significantes acústicos no disponen más que de la línea del tiempo, sus elementos se presentan uno tras otro, forman una cadena. Este carácter aparece inmediatamente cuando se los representa mediante la escritura y se sustituye la sucesión en el tiempo por la línea espacial de los signos gráficos. De manera que el poeta no tiene otra posibilidad al expresarse que caer en la intrínseca linealidad y temporalidad del signo lingüístico, independientemente de que sus percepciones, incluso sus emociones, sean simultáneas. Gutiérrez Girardot se pregunta entonces, ¿cómo un escritor puede llegar a solucionar este problema y lograr una expresión integral que capte la fluidez sin petrificarla y a su vez transmita una simultaneidad que no esté sometida a la sucesividad?
De forma muy inteligente recurre al ejemplo del cuento El Aleph de Jorge Luis Borges, donde el protagonista llega a ver la simultaneidad de todos los tiempos y totalidad de infinitas cosas en mínimo espacio. Es un buen ejemplo el de Borges, pero que no viene a ofrecer una alternativa, sino que viene a corroborar la gran verdad dicha por Saussure. Porque a la hora de describir la multiplicidad y la simultaneidad de las cosas del universo que refleja el Aleph, el narrador se enfrenta a la imposibilidad de hacerlo de forma completa mediante un instrumento tan limitado como el lenguaje humano y por esa razón acude a enumeraciones caóticas que de alguna manera lo acercan a una sucesión interminable. Pero nunca se aparta de la linealidad del lenguaje, simplemente porque es imposible. Este conflicto que supone tener que recurrir a la mezquina linealidad del lenguaje para la expresión poética supo verlo Ion Keats en su Oda a una urna griega, donde le da más valor comunicativo a la plasticidad de las imágenes talladas en la urna, que a su comunicación lingüística. Quizá quien mejor se ocupó de teorizar sobre este conflicto fue Gustavo Adolfo Bécquer en su Rima 1, donde el yo lírico refiere que lo gigante y extraño, que precede a la manifestación artística, debe ser expresado con un lenguaje rebelde y mezquino. La obra resultante termina siendo un pálido reflejo de aquello que la inspiró. Son maravillosos al respecto los versos que cierran la segunda estrofa de la Rima 1. Con palabras que fuesen a un tiempo. Suspiros y risas, colores y notas. Aquí el poeta le pide al lenguaje, algo que de por sí es lineal, que sea simultáneo. Hay un esfuerzo en el uso del polisíndeton por superar la linealidad, pero nosotros como lectores sabemos que eso no es posible y percibimos el fracaso. El yo lírico quisiera que el lenguaje fuera una especie de quinta esencia de los sentidos, pero cuando se refiere a eso no tiene otra alternativa que enumerar linealmente cuáles son sus pretensiones. Yo creo que en el poema Correspondencias, Charles Baudelaire, de alguna manera, con el uso de la sinestesia, logra acercarse a ese lenguaje pretendido por Bécquer, a esa especie de quinta esencia de los sentidos. Es algo sabido, constatable, que las distintas interpretaciones que se puedan llegar a tener de una misma obra por parte de diferentes críticos, dependen de muchas cosas, pero, sobre todo, del tipo de abordaje que se haga de la misma, y dicho abordaje, indudablemente, va a estar relacionado con los intereses que mueven al crítico. Lo que sedujo a Rafael Gutiérrez Girardot de la poesía de Antonio Machado fue, indudablemente, la poetización de algunos temas filosóficos que éste realizó. De manera que el estudio de la lírica del poeta del 98, le sirvió para mostrar el carácter poético que se esconde detrás de algunos pensamientos y viceversa. A mí lo que me interesa de Antonio Machado es la belleza estética de su poesía. La profundidad en la claridad, la aparente sencillez de uno de los más grandes poetas de nuestra lengua. Todo lo demás que pueda agregar sobre la poesía de Machado, excede a este ensayo y de alguna manera está ya recogido en otros textos que he publicado con anterioridad. Mi intención aquí fue dialogar un poco, desde la intelectualidad, con uno de los críticos literarios más importantes de Colombia y de Latinoamérica, con Rafael Gutiérrez Girardot, sobre literatura, sobre filosofía, teniendo como principal invitada, una de las voces poéticas más importantes de todos los tiempos, la de don Antonio Machado. Plinio Apuleyo Mendoza. Plinio Apuleyo Mendoza, un hombre de Colombia, de su historia y de su literatura. Jorge Eliezer Gaitán, Camilo Torres, Gabriel García Márquez y El olor de la guayaba. Por Fernando Chelie. Son varios los aspectos, de la vida o de la obra, que podría detenerme a estudiar en este breve trabajo ensayístico, sobre el escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, Tunja, Boyacá, 1 de enero de 1932. Fuera de lo estrictamente literario, me podría referir a algunos aspectos de su vida, que de alguna manera están vinculados con los acontecimientos y con los personajes más relevantes de la Colombia del siglo XX. Siendo apenas un muchacho, estuvo presente en el momento en que mataron al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, el viernes 9 de abril de 1948, a la 1 de la tarde. Lo vio salir del edificio Agustín Nieto, tomado del brazo de su padre Plinio Mendoza Neira, quien lo había invitado a almorzar en el Hotel Continental, hacia donde se dirigían. Plinio se encontraba junto a su hermana en una mesa del restaurante Monteblanco, estaban ubicados sobre una ventana que daba hacia la carrera séptima, lo que le permitió ser testigo de cómo el asesino Juan Roa Sierra, que salió del café El Gato Negro, efectuó 3 disparos hacia los políticos liberales. En principio no supo quién había sido la víctima, pero cuando bajó corriendo hasta el lugar de los hechos se encontró con 2 policías que acababan de detener a Roa Sierra y con el cuerpo ensangrentado de Jorge Eliezer Gaitán. No estaba muerto todavía, el tenue movimiento de los párpados del caudillo así lo dejaban saber. Ese fue un acontecimiento significativo y doloroso para la historia colombiana, pero también lo fue, fundamentalmente, para la propia vida de un joven Plinio Apuleyo Mendoza,
simpatizante ferviente por esos días de la causa gaetanista. Lo acompañaba en ese sentimiento otro personaje, que también hoy es de ineludible referencia en la historia reciente del país. Me refiero al por entonces joven Camilo Torres, condiscípulo del Liceo de Cervantes, con quien Plinio solía frecuentar el teatro municipal, para escuchar las arengas encendidas del líder liberal. La amistad entre Plinio Apuleyo Mendoza y el que terminaría siendo conocido a la postre como el cura guerrillero, defensor de la teología de la liberación e integrante del Ejército de Liberación Nacional, sobrevivió a aquella primera época de estudiantes y se extendió a lo largo de la vida de ambos. Siguieron frecuentándose en Bogotá, luego se encontraron en París y al regreso de Plinio de la Ciudad Luz, volvieron a estrechar lazos gracias a un amigo en común, un hombre no menos importante para Colombia que todos los nombres que se han referido en estas escasas líneas. Me refiero al escritor colombiano más grande de todos los tiempos, el señor Gabriel García Márquez, a quien Camilo Torres conocía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Pero abandonaré las referencias a acontecimientos y personalidades relevantes, porque no me detendré en estas líneas en la persona pública del escritor Plinio Apuleyo Mendoza, con sus más de 20 libros, entre cuentos, novelas, reportajes y estudios periodísticos, ni tampoco me ocuparé del destacado diplomático colombiano, sino que me referiré puntualmente a la estrecha relación amistosa y literaria que lo unió con el gran Gabriel García Márquez, porque es realmente invalorable todo lo que ha hecho el escritor nacido en Boyacá, para que hoy nosotros podamos tener una visión más amplia y rica del escritor colombiano más importante de todos los tiempos. Plinio Apuleyo Mendoza conoció a Gabriel García Márquez en un café de Bogotá cuando él apenas tenía 16 años y el hijo ilustre de Aracataca 20. Lejos estaba todavía por esa época el cataquero de ser el escritor colombiano reconocido internacionalmente, era apenas un muchacho flaco que había llegado a Bogotá desde el Caribe colombiano a estudiar la carrera de Derecho. Así fue el comienzo de una relación amistosa y literaria que se prolongó por más de 50 años. Una amistad que continuó en París casi 10 años después, donde Plinio comenzó a convertirse en un sostén emotivo e intelectual del futuro premio Nobel, que continuaba siendo por esa época apenas un periodista desconocido afuera de Colombia, con una obra incipiente y poco valorada por los editores, aunque también es cierto que, desde los 27 años, cuando Gabriel García Márquez publicó La hojarasca, en 1955, ya era visto dentro de Colombia como una gran promesa de las letras nacionales. Luego vendría la etapa donde los amigos periodistas trabajaron como cazadores de noticias en Bogotá, Caracas o La Habana, para la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Posteriormente llegaría la etapa de Nueva York, luego la de México y ya, más cercanas en el tiempo, las diferentes etapas del Gabriel García Márquez consagrado como escritor a nivel internacional. Qué necesario nos ha sido Plinio Apuleyo Mendoza a los amantes de la buena literatura latinoamericana para que podamos conocer a fondo a uno de sus principales exponentes. Ojalá todos los escritores que pasan a la historia de la literatura por su grandeza pudieran tener cerca suyo a un biógrafo exquisito, a un amigo memorioso con gran manejo del lenguaje escrito, como lo tuvo Gabriel García Márquez. Plinio Apuleyo Mendoza parece como si hubiera venido a este mundo, entre otras cosas, para acercarnos aspectos de la vida y de la obra del Nobel que de otra manera hoy no podríamos conocer. Y allí están para atestiguarlo libros como El olor de la guayaba, 1982, Aquellos tiempos con Gabo, 2000, Un García Márquez desconocido, 2009, Gabo, Cartas y recuerdos, 2013, y hasta el más reciente Postales de una vida, 2021, donde también se detiene en diferentes aspectos del Nobel colombiano. El olor de la guayaba, 1982, es una obra que quizá no sea la más completa sobre el tema, porque no contiene referencias a muchos años de trabajos literarios garciamarquianos que vendrían posteriormente a su publicación. De todas formas, yo considero que es la más importante, por muchas razones. En primer lugar, porque fue un libro que puso el foco a nivel internacional en la figura de un escritor colombiano que, apenas unos meses después de la publicación de la obra, obtendría el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Este fue un hecho que, por supuesto, ayudó a que las ventas de esta obra escrita a cuatro manos se dispararan, pero vale decir que, ninguno de los dos escritores manejó en su momento ni siquiera la posibilidad de referirse a lo que desconocían, por ser un hecho, no sé si inesperado, pero que de todas maneras habría de suceder unos meses después de la publicación. Siguieron frecuentándose en Bogotá, luego se encontraron en París y al regreso de Plinio de la Ciudad Luz. Acabo de decir que la obra fue escrita a cuatro manos, y eso parece desprenderse de la responsabilidad de los autores que la firman, pero la importancia de Plinio Apuleyo Mendoza en el resultado del proyecto es inmensa. Y lo digo de esta manera, no porque este trabajo esté centrado en la figura del escritor boyacense, sino porque comprobado como muchas ediciones posteriores a las de 1982, pareciera como si hubieran querido invisibilizar a Plinio,
poniendo en las portadas de sus libros el nombre de Gabriel García Márquez en grandes caracteres y el de Plinio Opuleyo Mendoza apenas perceptible. Plinio Opuleyo Mendoza fue quien escribió la obra, es decir, fue el encargado de poner por escrito las conversaciones que tuvo con Gabriel García Márquez. El modus operandi fue el siguiente: mantener un diálogo sin grabador, sobre diversos temas, y luego ponerlo por escrito. Plinio se encargaba de escribir y luego enviaba los borradores a Gabriel García Márquez, para que éste los revisara e hiciera algún cambio si lo creía pertinente. De manera que la prosa es la de Plinio, una prosa que se encarga de describir con magistralidad un mundo garciamarquiano que conoce como pocos, y que también se encarga de reproducir el lenguaje en primera persona del novel colombiano, un lenguaje que muchos años después sus lectores reencontraríamos en la autobiografía Vivir para contarla, 2002. Pero si bien en abril de 1982, mes y año en que se publica El olor de la guayaba, Gabriel García Márquez todavía no había recibido el Premio Nobel de Literatura, ni era el escritor de fama internacional que llegó a ser, era un escritor sumamente conocido y exaltado en el mundo de la literatura. Ya había publicado para esa fecha, contando solo las novelas, La hojarasca, 1955, El coronel no tiene quien le escriba, 1961, La mala hora, 1962, 100 años de soledad, 1967, El otoño del patriarca, 1975, y acababa de publicar Crónica de una muerte anunciada, 1981. Esto llevaba a que fuera un escritor requerido constantemente por diferentes periodistas de distintos lugares del mundo, que querían conocer más sobre su vida, sobre su obra y hasta sobre sus posturas políticas. Esta situación incomodaba sobremanera al autor de 100 años de soledad, pero sucedió algo muy curioso, que terminó permitiendo que hoy nosotros como lectores hayamos podido acceder, tanto a diferentes anécdotas de la vida de Gabo, como también a poder conocer las claves de su proceso creativo. A principios de los años 80, la editorial Belfonte París contactó a Plinio Opuleyo Mendoza porque estaban interesados en hacer un libro que fuera una extensa entrevista a García Márquez, una entrevista donde el periodista se pudiera detener tanto en la vida como en la obra del escritor colombiano del boom latinoamericano. Plinio en un principio pensó que Gabo se mostraría reticente a la idea, porque sabía muy bien que a su amigo no le gustaban las entrevistas, pero la sorpresa del boyacense fue mayúscula, porque su amigo no solo aceptó la propuesta, sino que le pareció una gran idea. Gabriel García Márquez conocía la calidad de escritor de Plinio Opuleyo Mendoza, y también era consciente de que pocos como él podían moverse como pez en el agua en lo que respecta al conocimiento, tanto de su vida como de su obra. Sabía además que con un interlocutor como Plinio podría despacharse a sus anchas en todos aquellos temas demandados por los periodistas, de manera que al dejarse entrevistar por su amigo se evitaba las indeseadas entrevistas futuras. Este es el origen del olor de la guayaba. El libro, desde el punto de vista formal, es una amplia entrevista multitemática, pero en realidad, también lo podríamos ver como una extensa charla entre dos amigos. Porque al leerlo es como si fuéramos testigos de una conversación informal, magistralmente llevada, estructurada, por las preguntas de Plinio. Está dividido en 14 capítulos, titulados, Orígenes, los suyos, el oficio, la formación, lecturas e influencias, la obra, la espera, 100 años de soledad, el otoño del patriarca, hoy, política, mujeres, supersticiones, manías, gustos, celebridad y celebridades. Muy inteligentemente, Plinio introdujo 4 relatos que son los que estructuran las diversas temáticas de la entrevista. Estos son los titulados, Orígenes, la formación, la obra y hoy. En ellos reconstruye de forma paralela a la entrevista en sí, todo el universo garciamarquiano, un universo donde la realidad y la ficción parecen continuarse y ser una misma cosa. Si incluso hoy, yo tuviera que recomendar un libro que nos permitirá sumergirnos en el mundo garciamarquiano, recomendaría sin dudarlo, El olor de la guayaba. Porque no existe una entrevista más completa, más profunda y hasta más divertida que la que presenta este libro. En él encontramos anécdotas de las diferentes etapas de la vida de Gabo en el Caribe colombiano, sus opiniones literarias, sociales y políticas, sus amistades, sus lecturas e influencias, y hasta la revelación de las claves de su proceso creativo. Quiero terminar diciendo, queridos lectores, que celebro la pluma del gran escritor Plinio Opuleyo Mendoza, y de igual manera el concurso nacional de ensayo literario organizado por LIT. Asociación de Literatura, que hoy me han motivado a compartirles estas agradecidas líneas.